Muy bien. ¿Sí? Ahora sí. Buenos días. Bueno, que hoy tenemos una asistencia un poco más bajo de lo normal. Las lluvias siempre producen este tipo de cosas. Pero aquellos que están viéndonos por los medios, qué bueno, bienvenidos. Y todos los que estamos aquí presentes, qué bueno que podemos estar juntos para recibir la enseñanza de la palabra como acostumbramos cada vez que nos reunimos los días domingo. Y hoy quiero hablar de algo que he llamado ejercitando la salvación. Ejercitando la salvación. Tomo como base un versículo. Voy a leer algunos más de Filipenses, que es el libro que en estos días hemos estado estudiando. En Filipenses capítulo 2, verso 12, hay una parte del versículo que es la que me ocupa en esta mañana, que dice: ocúpense en su salvación con temor y temblor. Bueno, fíjense, esta palabra ocúpense, mucha gente la malinterpreta y además como habla de ocuparse con temor y temblor, pues personas tienen una idea así como que uno debe de tener mucho miedo a perder la salvación y que uno tiene que estar atemorizado de Dios. No se refiere a esto. Pero lo primero que quiero decir es que el énfasis es en ocuparnos. En el griego, si estudiamos esta palabra, vemos que tiene la idea de ejercitarnos, de realizar una función de ejercicio. O sea, Pablo se está refiriendo a ejercitar la salvación. Por lo tanto, nosotros, aunque recibimos la vida de Cristo, somos salvos. En realidad, esta salvación requerimos ejercitarla. Vean, aquí hay una imagen que presentamos de un hombre que tiene un brazo ejercitado y otro brazo que no ha sido ejercitado. Ambos brazos del mismo individuo tienen los mismos músculos. Los dos brazos tienen las mismas capacidades. Ambos brazos tienen la posibilidad de crecer. Pero en este caso, uno de los brazos ha sido ejercitado, solamente uno, mientras que el otro brazo no ha sido ejercitado. Por lo tanto, se puede ver la diferencia entre un brazo y otro brazo. El ejercitar un brazo marca una gran diferencia, no solamente en la apariencia, sino también en la capacidad. El ejercicio incrementa las posibilidades que tiene un brazo de cargar, de poder soportar mayor peso, de poder hacer más cosas. Entonces, el ejercicio lo que hace es que rompe límites que un brazo normal tiene, los límites de capacidad de carga. Por lo tanto, los que practican el ejercicio, ellos manejan diferentes pesos. Cuando el músculo ha sido ejercitado a cierto peso, después pasan a otro peso, rompieron un límite porque el músculo del que están ejercitando ya ha sobrepasado ese límite. El ejercitar la salvación en nosotros incrementa nuestras posibilidades espirituales y rompe las limitaciones de vivir en lo mediocre y en lo ordinario. Si nosotros no ejercitamos la salvación, vamos a estar limitados, aunque tengamos la vida de Cristo, limitados a la vieja manera o a la manera como estábamos acostumbrados a vivir. Entonces, así como hay brazos que están limitados por la falta de ejercicio, hay muchos creyentes que están limitados porque operan en lo natural.
no salen de la operación natural sin haber ejercitado la salvación. Tienen la salvación, pero no ejercitan la salvación. Es como un bebé que nace. Ese bebé que ya nació tiene una serie de capacidades de desarrollo, de crecimiento, de aprendizaje. Ese bebé debe crecer, debe desarrollar todo su intelecto, debe aprender responsabilidades, debe pasar por un proceso de aprendizaje de muchas cosas, porque es parte natural de ese proceso de un ser que tiene vida. Y dependiendo de lo rápido o lo lento que se haga ese aprendizaje, pues ese bebé va a ir aprendiendo. Entonces, todas las cosas que ese bebé aprenda van a ser parte de su vida, dependiendo de las decisiones que ese niño, ese joven o ese adulto ya cuando crece toma. Pues esa persona puede tener una buena vida o puede tener una vida que no es buena. ¿Por qué? Dependiendo de qué ejercitó. Así en la vida espiritual, porque aunque nosotros recibimos la salvación, ya es algo que tenemos, es algo que nos pertenece, hay que ejercitarla para beneficiarnos de ella. ¿Cómo ejercitas la salvación? Pues la ejercitamos con pasos. Hay diferentes ejercicios del Espíritu, ejercicios de la salvación o ejercicios del Espíritu. El primero que quiero mencionar es la oración. Un ejercicio muy importante, pero un ejercicio muy mal entendido por los hijos de Dios. Porque la oración en el nuevo pacto, la verdadera oración, no está centrada en nuestras necesidades, no debería estar centrada en lo que yo necesito, sino en los propósitos de Dios. Desafortunadamente, la mayoría de las personas piensan que orar es pedir y pedir y pedir por nuestras necesidades, o por nuestras necesidades y también por las de otras personas. Por lo tanto, esa práctica de oración se limita a declararle a Él todas las cosas que yo requiero. Pero la oración es muchísimo más que pedir. De hecho, es mucho más que solamente pedir. Lo más importante en la oración es la comunión con Dios. La oración, el propósito, el centro de la oración no es pedir por mis necesidades, sino es siempre comunión. Y no solamente comunión, sino lo que Él me enseña en el tiempo de mi oración. Pablo, cuando oró pidiendo, la única vez que pide por una petición personal, Dios le enseñó algo. Y Dios le dijo: te basta mi gracia. Sí, siempre Pablo lo vemos orando por la iglesia, orando para que Dios haga crecimiento, desarrolle crecimiento en los creyentes. La única vez que él menciona oré y oré ya 3 veces, él recibió una enseñanza de parte de Dios. O sea, noten, lo importante en esa oración de Pablo no fue que su necesidad no fue suplida, sino que en realidad esa oración tuvo un efecto glorioso, porque Pablo aprendió algo. Pablo, Dios le enseñó algo y le dijo: Pablo, mi gracia te basta. Por lo tanto, esa oración fue una oración poderosa. Pablo pudo saber que es lo más importante en la oración, es que él supo lo que Dios quería transmitirle. Pablo, mi gracia te basta. No recibió lo que él pensaba que necesitaba, aunque en realidad lo que él necesitaba es saber que le bastaba la gracia de Dios. Eso es algo que nosotros tenemos que aprender.
lo más importante en nuestra oración no es estar centrados en nuestras necesidades, sino en el propósito eterno, que es lo importante para Dios, que su propósito se lleve a cabo. Y eso es también lo que Pablo aprendió. Más tarde él lo comprendió y vio que esas situaciones difíciles por las que él pasó, situaciones personales, le sirvieron para que el Evangelio y la verdad del Evangelio pudieran extenderse, pudieran manifestarse en diferentes partes. Por eso el propósito es lo más importante. La búsqueda del reino antes que la búsqueda de las añadiduras. Así que la oración, como punto número 1 que debemos de entender, es que no es una actividad centrada en las necesidades personales, sino en el propósito de Dios. Segundo punto, la oración no es como la petición de un mendigo, sino desde la posición de hijos. No estamos mendigando un favor. Muchos oran como si lo estuvieran pidiendo algo a Dios, pero así como cuando alguien está en la calle pidiendo una limosna. No. Claro, Dios es Dios y merece toda nuestra exaltación, pero nuestra comunión con Él y nuestra posición hoy es la de hijos de Dios. Entonces, en esa posición o desde esa posición es que nosotros podemos y debemos de orar. Entonces, muchas personas piensan que entre más diga yo cosas negativas de mi vida, Dios me va a oír. Soy un gusano, no te merezco, no soy digno, soy una basura, soy el último de tus hijos, no merezco ni siquiera trapear las calles de oro, ¿no? Etcétera. Y pensando que entre más me rebajo, entonces Dios me va a escuchar mejor. No. Dios lo que quiere es que conozcas cuál es tu posición. Porque Dios únicamente escucha a sus hijos, no escucha a esclavos. Él no tiene esclavos, Él tiene hijos. Y tú eres uno de ellos. Entonces, hoy Dios nos escucha porque hubo un sacrificio perfecto, el único sacrificio, no el sacrificio que tú puedas hacer. No necesita que hagas sacrificios en tu oración. Me voy a arrodillar 3 horas, que se me hinchen las rodillas, que me duelan, y cuando me duelan más le voy a pedir para que entonces me escuche. No, Él no necesita el dolor de tus rodillas para escucharte. La única razón por la que te escucha es por un sacrificio perfecto consumado en la cruz, y a través de Él fuimos aceptos por esa obra maravillosa. Por lo tanto, lo que Él ve en nosotros es a su Hijo y es su obra. Otro principio, entonces, es que no es para ver si Dios me escucha, no es para ver si Dios me oye, sino en plena certidumbre de fe, completamente ciertos de que Él nos escucha. Un gran número ora con un espíritu de duda, pensando que Dios quizás nos escucha o quizás no. O sea, oran para ver si Dios se digna a escucharnos. Como diciendo, bueno, aquí habemos quién sabe cuántas personas, a ver si soy uno de los suertudos que se saca la lotería y que de entre tanta gente Dios escucha mi oración. Entonces, eso no es una verdad. Dios siempre nos oye, siempre. Pero no todo nos conviene al presente. Todas nuestras oraciones como hijos de Dios siempre son escuchadas. Siempre. Nunca una oración tuya quedará sin ser escuchada por Dios.
¿Por qué? Porque eres su hijo. Otro principio de oración es que nunca debemos pedir por necedades, sino lo que es la voluntad del Padre. No necedades, sino su voluntad. Siempre nuestra oración debe estar basada en eso. Hay una cantidad de peticiones que son necedades. Ni siquiera necesidades, sino necedades. La gente puede pedir: Señor, saca a mi hijo de la cárcel, es un violador, y la madre o el padre pidiendo que saquen a su hijo de la cárcel. No, esa oración es una necesidad. Que se quede en la cárcel, ahí está perfectamente bien. No ores por algo que no es la voluntad del Padre, ¿no? O es un ratero, no se ha regenerado y estás orando que salga. No, la sociedad no necesita un ladrón más en la calle, que se quede allí. Que mi suegra se muera, o sea, necedades. Que ganen las Chivas, necedades. Que me llame Luismi, ¿no? Mujeres, ay, que me llame Luismi. Sí, Luismi jardinero, ese sí te puede llamar. Que me ofrezcan aumento de salario y soy un irresponsable, llego tarde, no hago las actividades o las cosas que debo hacer, pero pido que me aumenten el salario. No pidas necedades, sé responsable. Y al ser responsable, tú vas a recibir la retribución debida a lo que realizas y a lo que haces. Tu oración debe ser respaldada por tu vida. Otro principio de oración es que no lo hacemos como una costumbre religiosa, sino como algo vivo y dinámico. No se trata de algo que hacemos a cierta hora del día, como una rutina, como muchas religiones así lo hacen. A cierta hora, tantas veces al día, viendo hacia tal parte, donde se establecen ciertos rituales, ciertas maneras, ciertas repeticiones y ciertas cosas, ¿no? La oración de un hijo de Dios es dinámica, no está sujeta a este tipo de cosas, de rituales. La oración de un hijo de Dios es una actividad continua del espíritu, no de la carne. Es en continua comunión con Dios, orar sin cesar, es lo que dice Pablo. No sujeta a tiempo y a espacio, porque el espíritu no está sujeto a estas cosas que en lo natural, en esta dimensión, nosotros operamos en la dimensión de tiempo y espacio. En el espíritu es otra dimensión. Somos espíritus vivificados. Por lo tanto, nuestra oración no está limitada a estos aspectos de la naturaleza, sino que es una oración que es nacida del espíritu, que somos nosotros, espíritus vivos. También la oración no es una guerra contra espíritus, sino es comunión con Dios. Vean, el ponerse a reprender o el ponerse a luchar contra entidades espirituales que estén no sé dónde, si a veces la gente piensa que están en cierto lugar o están en los aires o están en no sé dónde, no tiene ningún sentido de la realidad que nosotros tenemos en Cristo. Hay gente que menciona en su oración al diablo 100 veces y a Cristo 2 veces. Nuestra oración es dirigida a Dios y a nadie más. Nuestra comunión es con el Padre. Es con Él con quien nos relacionamos. No, relacionarte con espíritus, eso se llama hechicería. Tú no eres un hechicero ni un brujo de Catemaco, Veracruz, en México. Tú eres un hijo de Dios, nacido en el Espíritu, para que tengas comunión con el Padre de los espíritus, que somos nosotros. Por lo tanto, nuestra oración no va dirigida ni a intercesores ni a opositores.
Yo no tengo en el espíritu intercesores, pero tampoco tenemos en el espíritu opositores. Tenemos una comunión perfecta, garantizada por la obra de la cruz, que Él nos abrió camino hacia Él. Por lo tanto, mi oración es directa y es concentrada en la realidad de su obra gloriosa en mi vida. La oración que debemos nosotros ejercitar es una que no está basada en gritos de desesperación, sino en peticiones de paz y confianza. Dios no nos escucha mejor si gritamos más. Entre más fuerte grito, Dios me va a escuchar mejor. No, Dios no está ciego, no está sordo, ni tampoco está muy lejos. Dios nos dio su espíritu, Él habita en nosotros, por lo que no necesitas ni siquiera hablar. Fíjate, hablamos, declaramos, pero antes de que hablemos, Él ya conoce las peticiones de nuestro corazón. Él sabe lo que debemos de pedir y cómo conviene pedir. Por eso es bueno orar en el Espíritu, porque el Espíritu sabe cómo orar como conviene. Y según las cosas que ni siquiera nosotros sabemos que vendrán, que ni siquiera sabemos que están por venir. Cuando tú terminas la oración, cuando tú tienes un tiempo de comunión continuo o específico, ese tiempo específico debe ser un tiempo en donde tú tienes paz y confianza y no terminas con desesperanza. La oración no es sacrificio de la carne, sino que es deleite del Espíritu. Si tu oración es un sacrificio y es una oración tediosa, porque hay gente que así lo hace. O sea, yo me acuerdo que en una religión donde antes yo estaba, veía generalmente mujeres mayores y estaban allí en ese lugar religioso orando, y era tan aburrida esa situación, porque pareciera que fuera una mortificación para esas personas. Eso no es oración. La oración siempre es y será un deleite, es un refrigerio para el espíritu. No se trata de hacer una dinámica como si fuera un sacrificio, donde entre más sacrificio haces, más le vas a agradar a Él. Entonces, pues muchos dicen, no, pues hay que hacerlo cuando tienes más sueño, cuando ya estás a punto de dormir, te levantas y sacrificas tu sueño para que entonces Dios te escuche mejor. No, si estás cansado, duérmete, descansa, take it easy, tranquilo, relax, duerme en paz. No le vas a impresionar, no te va a escuchar más porque sacrifiques tu sueño. No se trata de hacerlo entonces como un sacrificio cualquiera que sea, sino hacerlo como algo disfrutable. La oración es algo que se disfruta, es algo que es un deleite para nuestro espíritu, en donde terminamos tranquilos, en paz, contentos. La oración no son repeticiones de frases o rezos sin expresiones de agradecimiento, sino más bien expresiones de agradecimiento por lo que Dios ya ha dicho, por lo que Él hizo y por lo que ya ha dicho de nosotros. Entonces, no es la oración repetir y repetir y repetir cosas mecánicas, aprendidas, cosas que ya no sabemos de memoria, y pareciera que personas siempre repiten las mismas palabras. Lo único que cambian es en el centro de toda esa fraseología, las peticiones del día. Ya saben lo que van a decir al principio, ya se saben, como si fuera un caminito, ¿no? Cambian las peticiones del día y terminan de la misma manera. Son rezos mecánicos que generalmente no trascienden. Nuestra oración debe ser llena de gratitud por todas las cosas que Él ya nos ha concedido, por lo que nos ha dado.
y lo que a veces nosotros damos por hecho, muchas cosas que tenemos que a veces no las valoramos porque las hemos poseído siempre, han sido parte de nosotros. Pero cuando personas pasan por situaciones adversas y decimos, yo nunca he pasado por eso, es una forma o es una de las razones para agradecer a Dios por cosas que a nosotros no nos han acontecido, que son negativas. Entonces, aparte de las dinámicas de oración, una cosa muy importante en nuestra oración, ya lo he dicho muchas veces, es qué es lo que Dios nos quiere decir. Porque en la oración eso es lo más importante. Lo que Él nos dice, lo que Él me dice es más importante de lo que yo le tenga que decir. Entonces, de los ejercicios, una de las cosas como yo debo ejercitar la salvación es la oración. Pero no es el único ejercicio de la salvación. También la lectura de las Escrituras, muy importante. Tú eres responsable de ejercitarte en las Escrituras. ¿Cómo nos ejercitamos? Tenemos que aprender a leer las Escrituras con inteligencia espiritual, no con la mente natural. Porque si tú todo lo que lees lo analizas solamente con tu mente natural, no vas a entender nada. Sino tenemos nosotros que analizarlo con otra mente que se nos dio, que es la mente de Cristo. Yo he escuchado a mucha gente decir, es que leo y no entiendo. Es que leo y no tiene ningún sentido para mí. El problema es que estás procesando eso que estás leyendo únicamente a través de la mente natural. Y la mente natural está bloqueada. Lo más que puede entender es una historia, es todo, pero no puede comprender las riquezas de Cristo. Entonces, por eso es importante esta inteligencia espiritual, nosotros pasar y procesar por la mente de Cristo las cosas. En 1 de Juan capítulo 2 verso 27 dice, en cuanto a ustedes, la unción que recibieron de Él permanece en ustedes. Esa unción. ¿Y para qué se nos dio la unción? Para ser gran, para que soplemos y que la gente se caiga, para que toquemos a personas y caigan inmediatamente. No. ¿Para qué se nos dio la unción? Y no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Pero así como su unción les enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no mentira, y así como les ha enseñado, ustedes permanecen en Él. Todos los hijos de Dios, absolutamente todos, tenemos el privilegio de ser enseñados por la unción que es Cristo. Todos debemos de ser enseñados por esa misma unción. La manifestación y el privilegio más grande de la unción de Dios en nuestras vidas es su enseñanza. Escucha, la manifestación más grande de la unción de Dios en tu vida es su enseñanza en ti. No pienses que estás ungido porque oraste por un enfermo y se sanó. Tú no mides así la unción. Tú mides la unción, tú desarrollas la unción cuando pasas más tiempo en donde Él te enseña. Y conforme pasa el tiempo y Él te enseña más, tú creces en ese desarrollo de la unción que ya poseemos en Él. La manifestación y el privilegio más grande que nosotros tenemos es la enseñanza directa de Él a nosotros. Es la iluminación de Dios en nuestras vidas. Mira, yo no soy una persona ungida porque manifieste un don. No, generalmente así se mide. Esa persona está ungida porque
ora por los enfermos y los pies crecen. Ora por los enfermos y los gordos rebajan. Ora por los enfermos y los cánceres se desaparecen. Está bien, gloria a Dios, son dones de sanidades. Pero yo no soy ungido si manifiesto un don del Espíritu. Soy ungido porque tengo una fuente inagotable de iluminación que me enseña continuamente las verdades del Espíritu. Esa es la verdad de la Escritura. Soy ungido porque no se termina la enseñanza continua de Dios en mi vida. Esa es la evidencia más grande de la unción de Dios en ti. Cuando Dios ya no te enseñe nada, preocúpate. Preocúpate. Yo reconozco la unción de Cristo en otros por el nivel de iluminación que portan. Todos hemos sido ungidos por el mismo Espíritu, pero no todos nos prestamos a dejar que la unción nos enseñe. Mucha gente no tiene esa escuela. Mucha gente no es enseñada por la unción que ya portan. La mayoría de los hijos de Dios ni saben de lo que estoy enseñando. No lo entienden, no lo han experimentado, tristemente. Pero esa es la evidencia de la unción de Dios en nuestras vidas. El que Él nos enseñe las cosas. Nosotros tenemos que leer la Escritura y siempre pedir la iluminación del Espíritu. Esta actividad de la lectura es más una actividad del Espíritu que una actividad de los ojos y de la mente. Tú no lees con los ojos y con la mente la Escritura. Tú debes leerla con el Espíritu. Por lo tanto, requerimos que el Espíritu nos ilumine y que se haga no en la mente, como ya dije, nuestra mente natural, porque la mente natural no es capaz de ver. Por eso tiene que ser iluminación del Espíritu. Pero la iluminación del Espíritu no es a la mente natural. El Espíritu Santo nos ilumina en la mente de Cristo. Tiene que iluminarnos para que podamos nosotros ver lo que de manera natural no se puede ver. Tiene que iluminarnos para que nos enseñe dónde está Cristo escondido, allí en las Escrituras. Tiene que iluminarnos para que nos enseñe dónde está la iglesia antes del libro de los Hechos, antes del libro de Mateo. ¿Dónde está la iglesia en Génesis? ¿Dónde está en Éxodo, en Levítico, en Deuteronomio? ¿Dónde está la Biblia? ¿Dónde está la iglesia en Reyes y en Crónicas y en los Salmos? ¿Dónde está Cristo en todos estos libros escondido? ¿Dónde están los principios de vida y no nada más la historia? ¿Dónde está la riqueza de nuestra herencia? ¿Dónde está la verdadera aplicación para nuestro diario andar, cómo vivir, cómo caminar? Por eso requerimos que la dinámica de la lectura no sea una dinámica de la lectura como leer un libro de la universidad, sino leerlo con los ojos abiertos, pero no los naturales, sino los del Espíritu. Tenemos que leerlo con la perspectiva de las realidades presentes, porque de otra manera nos vamos a confundir. Si yo no entiendo las realidades presentes, por lo tanto voy a leer y voy a interpretar mal. Nuevo pacto, verdad presente. Tú no puedes aplicar el día de hoy una situación, no le puedes dar la relevancia bajo la realidad que ahora poseemos de un hecho histórico del antiguo pacto que hoy
es solamente una sombra, pero no es para nosotros vivirlo. Entonces, antes nosotros vemos que el shofar, bueno, pues sí, se tocaba, ahí está escrito que el shofar se toca, pero eso es una sombra del verdadero shofar, que es la palabra de Dios, y por lo tanto yo no requiero que se toque un shofar. Yo lo que necesito tocar es la palabra, es el shofar profético de Dios a mi vida, para que me enseñe, porque ahora yo poseo la realidad, no vivo en la sombra. Yo no tengo ahora por qué sumergirme en el agua para lavarme de contaminación, como lo vemos en el antiguo pacto. Ahora no requiero de eso, porque hemos sido lavados por la sangre de Cristo, y por lo tanto yo ahora en lo que me sumerjo es en la vida del Espíritu. La sombra para ahora vivir la realidad. Antes un sacerdote bendecía a las personas que llegaban a un templo, y el sacerdote les declaraba la bendición y los tocaba para que ellos recibieran la bendición. Pero hoy no requerimos la bendición de una persona, de un intercesor, de un hombre, porque ya hemos sido bendecidos con todo. Por lo tanto, nosotros, al poseer esta bendición, ahora nosotros caminamos en esta bendición y sabemos que teniendo esta abundancia, la queremos ahora manifestar. Sabemos que ahora hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo hombre. Ningún otro más, nadie más es un intercesor entre tú y Dios. La escritura tenemos que leerla buscando a Cristo y a su obra en lo que estamos leyendo. Tenemos que buscar dónde está Cristo, qué realizó, qué aprendo. Aquí me estoy asando. Y cuando uno se está asando, tiene que usar sabiduría espiritual para la unción, el fuego. ¿Cómo puedo yo ver la obra de Cristo en todo lo que yo leo? La escritura se lee para que Cristo se nos revele. Cada vez que leemos debemos buscar dónde está Cristo, dónde está su obra, dónde están sus beneficios, dónde están sus realidades, dónde está su herencia para nosotros. Entonces, Cristo está en Génesis 1 y Cristo está en Apocalipsis 21. Está en todo el libro, porque Él es el principio y Él es el fin. Necesitamos verlo en todo lo que se hizo en la historia, pero no solamente en la historia bíblica. Cristo está en toda la historia del hombre, desde que el hombre está en la tierra. Cristo está no solamente en la historia de Israel, Cristo está en la historia de toda Europa. Cristo está en la historia de México, está en la historia de Estados Unidos, está en la historia de El Salvador, está en la historia de Argentina, está en la historia de Colombia, está en la historia de todas las naciones, porque desde el principio creó todas las naciones para que Él sea todo en todo. Por lo tanto, Él está en la historia. Cuando veo que los aztecas sacrificaban a las personas y hacían un derramamiento de sangre de hombres, yo veo la necesidad y el grito del hombre en esa ignorancia de querer entender y vivir una realidad de un sacrificio que pudiera llenar la necesidad. Y el sacrificio y el derramamiento de sangre lo vemos en toda la historia de los hombres, porque es la misma revelación que el hombre necesitaba. Ahora aclarado que eso era la sangre de Cristo, ya no necesitamos sacrificar más hombres, porque ahora sabemos que el único sacrificio se hizo para que todas las naciones fueran bendecidas a través de lo que creyó Abraham, y somos receptores de la misma promesa de bendición. Entonces, tenemos que hacerlo
de manera continua. La escritura no es para leer los domingos antes de venir a la reunión, ni antes de entrar a la reunión de líderes. Es algo de manera continua. No se somete la lectura de la escritura a rudimentos. Por lo tanto, tenemos que leerla continuamente, es parte de nuestra vida. Y algo importante es que tenemos que leerla sin sacarla del contexto, de los principios básicos de interpretación que todos deberíamos conocer: el contexto histórico, el contexto literario, el contexto lingüístico, el lenguaje original. ¿Qué dice la palabra original? Tenemos que crecer en el escudriñar las escrituras para que tengamos claridad y que le demos al Espíritu Santo herramientas para que nos ilumine y nos enseñe. Entonces, ejercitar la salvación, oración, lectura de la escritura. 3, renovación de la mente. La razón por la que la mente debe ser renovada es porque la mente natural está corrupta. Es como un disco duro que tiene una computadora y este disco duro está corrupto. Le entró el virus, por lo tanto debe pasar por un proceso de limpieza. Se deben de sacar archivos que están dañados, que no sirven, tienen que ser renovados por otros archivos para que esa computadora pueda volver a funcionar correctamente. Si no se hace, ese disco corrupto va a hacer que la computadora no funcione correctamente, se comportará mal, hará cosas que no fueron programadas desde el inicio, hará cosas raras, hará cosas que no son el diseño del fabricante. Por eso el hombre que no ha sido renovado en la mente hace cosas que no convienen, que no estaban en el plan original de aquel que nos hizo. Por eso, aunque somos hijos de Dios, nuestra mente natural fue infectada por un virus. Ese virus se llama Adán. Y ese virus Adán tiene que ser sacado, erradicado de nuestra mente. Por lo tanto, ese virus Adán lo que hace es que produce que el hombre natural, esté continuamente fijándose en las obras de la carne. Venimos a Cristo y en Cristo, estando acostumbrados a vivir de cierta manera, esto tiene que ser renovado, tiene que limpiarse, tiene que cambiarse. Entonces, aunque ya eres una nueva criatura, el disco sigue corrupto. Lo nuevo es el espíritu perfecto que tienes. Tu espíritu es perfecto, pero tu mente tiene que ser renovada. Romanos capítulo 12, Pablo dice: no se conformen, o sea, no se queden, y está hablando a los creyentes, no se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Entonces, por eso el indicativo de Pablo es: no te conformes, no te quedes así, no te quedes en ese estado. Tienes que renovarte en el espíritu de la mente. Y la acción a la que Pablo llama es a transformarse, a metamorfosis, a un cambio. Y Pablo en 4:17 de Efesios dice: esto digo y afirmo juntamente con el Señor. O sea, no lo digo yo, también lo dice el Señor, que ustedes ya no anden así como andan los gentiles, en la vanidad, en el vacío de sus mentes. Como ven, Pablo le dice a los efesios que ya no anden así. Deben tomar una acción. No se pueden quedar conformes y decir: pues así soy.
No, pues así pienso. No, pues así está mi mente. No se pueden quedar en el vacío de esas mentes. El mejor ejercicio para la renovación de las mentes es la meditación, que no es otra cosa, que es una combinación de dos ejercicios. Escucha, la meditación de la palabra, que es una combinación de dos cosas: la oración con la lectura de la Escritura. Tú las combinas y se convierte en meditación. Esa meditación es un antídoto absoluto para la renovación del entendimiento. La meditación es orar y leer, leer y orar. Oro y leo, leo y oro, medito, para que entonces ese ejercicio se convierta en iluminación que está transformando, me está iluminando dónde está Cristo, dónde estoy yo, cuál es mi herencia, y comienza a renovar mi entendimiento para saber que yo fui diseñado para otro tipo de vida. Dos ejercicios conjugados que me permiten ahora poder entrar en un proceso de renovación de mi mente. Entonces, no es una meditación como la meditación de la religión oriental. No es poner tu mente en blanco y no. Es leo y oro, y cuando estoy orando estoy leyendo, y cuando estoy orando medito en lo que es la Escritura, para que eso el Espíritu Santo me dé iluminación, aplicación, y me enseñe las verdades de Cristo que ahora operan en mi vida. Ejercicio número 4. Yo debo realizar las obras del Padre. El fruto de la vida de Cristo en nosotros necesariamente produce obras. Así como las obras de la carne son evidentes y son el resultado de una naturaleza. Las obras de la carne, resultado de una naturaleza. Es la naturaleza del pecado en el hombre natural. Así las obras del Padre son el resultado de la naturaleza de Cristo en nosotros. Juan capítulo 10, Jesús hablando dice: si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque a mí no me crean, crean a las obras, para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y yo en el Padre. Muy interesante. Jesús dijo: ok, ¿no me creen? No me creen a mí, crean a las obras. Las obras más impactantes y las más poderosas de Jesús no fueron los milagros, fueron su carácter, su compasión, su amor, su entrega, su nivel moral, su ejemplo de vida. Y te digo algo: nada de los milagros, ninguno de ellos hubiera tenido sustento, hubiera tenido impacto, si no fuera porque Jesús tenía sustento moral, sustento de carácter. Imagínate un momento la historia de Jesús, de un Jesús milagroso, pero perverso, huraño, malhumorado, peleonero, vividor y de mala fama moral. ¿Qué impacto hubiera tenido ese Jesús? No tendría respaldo su vida. Sus obras hubieran quedado en la nada. Pero las obras de Jesús, que eran las obras del Padre, tenían impacto porque lo respaldaba un carácter de vida. Juan 14:12, Jesús dice: en verdad les digo que el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. ¿Cuántos creen en él? Las obras que él hace, dice que tú las vas a hacer, y aún mayores que estas harán, porque yo voy al Padre. ¿Cuáles son esas obras mayores
que Él. Esas obras que nosotros haremos, ¿cuáles son? Las obras del Padre. No son, porque las obras de Él eran las obras del Padre. Por lo tanto, estas obras que nosotros vamos a hacer son las obras del Padre en nosotros. Las obras del Padre en Él fueron esas. Las obras del Padre en nosotros son estas. Las obras del Padre en Él fueron Cristo hecho carne, manifestado en carne, viviendo en una realidad, en un ambiente, en un ámbito, en una esfera política y en una realidad de antiguo pacto. Manifestando las obras del Padre, las que el Padre puso en Él. Las obras del Padre a nosotros son en el nuevo pacto, en un diferente lugar geográfico, diferente entorno, para manifestar las obras del Padre. Entonces, ¿cuáles son esas obras que son las que nosotros necesitamos manifestar? Son las obras fruto, resultado de Él en nuestras vidas. Necesitamos deliberadamente permitir que las obras que son el fruto de Dios puedan manifestarse, y eso o este punto es lo que voy a hablar en el siguiente versículo de Efesios, que vamos a tocar enseguida, de Filipenses. Vamos nada más toqué un versículo, nos faltan unos 4 o 5, pero espero que me dé tiempo. No, ya no me va a dar tiempo, pero ahí la dejamos, seguimos avanzando en la enseñanza. Otra dinámica es servicio al cuerpo. Ese es otro ejercicio. Estamos hablando de que nosotros tenemos que ejercitar la salvación. Necesitamos ejercitarla. Servir al cuerpo es un ejercicio importantísimo. Fuimos sumergidos en Cristo y en su Espíritu. Y por haber sido insertados a su cuerpo, es necesario que nosotros ejercitemos la salvación a través de servir a otros miembros del mismo cuerpo. Y en esto podemos ir creciendo en las funciones que realizamos. Hoy podemos estar haciendo una cosa y después podemos hacer otra. Pero todos debemos estar involucrados, todos deberíamos de ejercitarnos en el servicio al cuerpo. Por eso Pablo habla de los que sirven, de los que presiden, de los que ministran la enseñanza, de los que ministran misericordia. Tenemos personas que deben ministrar un don del Espíritu, personas que deben de aconsejar a personas que requieren el consejo, los que evangelizan, los que consuelan a los necesitados, los que realizan un servicio material dentro de la congregación, los que manifiestan una gracia natural para expresar una verdad de Cristo, como el que canta o el que toca un instrumento, los que suplen finanzas, los que manifiestan misericordia. Entonces, lo importante es que cada persona debe de servir, debe ejercitarse en esta gracia. Tiene que ejercitarse en la salvación y debe continuar en este ejercicio de servir a los demás, para que esa parte se active y se pueda acelerar el llamado y también la asignación de Dios en tu vida. Otra cosa importante es el ejercitar la vida congregacional. Se requiere ejercitar esto. ¿Cómo? Asistiendo, participando, activándonos. Muchas personas se la pasan en reuniones religiosas porque piensan que eso les garantiza todo el favor de Dios. No, no es así. No lo hacemos para que Dios nos dé algo. No nos activamos
nosotros no vemos la vida congregacional como algo que es necesario porque si no, Dios te va a cortar la salvación. No, es parte del ejercicio de la salvación. La generosidad tiene que ser ejercitada. Y hasta aquí se acabó el mensaje porque hablando de estas cosas a nadie nos gusta. Ejercitemos deliberadamente la generosidad. Esta es una gracia que no solamente suple necesidades que existen, siempre existirán, sino que también es una gracia que a nosotros nos hace más semejantes a Él. En 2 Corintios 9:8 dice: y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes. Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes con un fin, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abunden para toda buena obra. Pensaba tocar Filipenses 2:13, que no lo haré a causa de el tiempo. Lo menciono y se los dejo para otra ocasión, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. Y yo te quiero decir que es Dios, en el original lo que está diciendo Pablo es que Dios te impulsa, Dios nos impulsa a que hagamos abundantemente su beneplácito. ¡Wow! Cuando nosotros ejercitamos la salvación, el resultado es que Dios va a impulsar. A nosotros nos va a impulsar para que hagamos abundantemente su beneplácito. Te lo explicaré en otra ocasión a causa del tiempo. Pero yo oro para que la unción que cada uno de nosotros tenemos de Él pueda confirmar, ampliar y aplicar lo que hoy hemos escuchado. Padre, gracias por esta vida maravillosa que nos otorgas, esta gran palabra tuya que siempre fluye en nuestras vidas, por esta enseñanza tuya de las Escrituras, por todo lo que nos enseñas en ella como principios de vida, por la oportunidad que tenemos de estar juntos, celebrando, conociéndote, exaltando.